Esta ciudad se puso a prueba el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana, cuando en lugar de salir a saquear los lugares destruidos por el terremoto, salió a ayudar y a salvar vidas y a rescatar cadáveres, sin que nadie obligara a nadie. Yo creo que desde hace tiempo surgió la preocupación por poner al día los problemas del Distrito Federal con las leyes que lo rigen. Estas leyes se han convertido en una faja demasiado estrecha. El Distrito Federal se ha hecho obeso y creció hacia arriba y hacia todos lados. Y las leyes ya no corresponden a una realidad. Hay que adecuarlas a la situación actual y cambiarlas. Continuamos en el Distrito Federal con una serie de herencias que corresponden a un pasado que sin duda deberían superarse con la modernidad que estamos viviendo actualmente, y esperemos que una reforma política pueda abordar estas nuevas tendencias, pueda innovar y darle al Distrito Federal la naturaleza y sobre todo las condiciones adecuadas para administrar una entidad en los términos como se administran el resto de las entidades en el país y también cómo funcionan en otras partes del mundo. La reforma política para la Ciudad de México tiene que tener un carácter muy unificador de las clases sociales, tiene que tener una visión metropolitana, tiene que darle mayor apertura a la participación ciudadana, tenemos que generar equilibrios y consensos con los ciudadanos para efecto de que revisen la función de los servidores públicos, para que estén en la toma de decisiones, para que las demarcaciones territoriales, las delegaciones puedan tener mayores atribuciones y que puedan participar de un esquema federalista, del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que puedan tener mayor presupuesto, que puedan tener también mayor libertad en la toma de decisiones, pero también que tengan el compromiso cercano con la gente de que se involucren en esa toma de decisiones. Fui la primera generación de jefas delegacionales y jefes delegacionales electos democráticamente. Muy importante que ya nos tomen en cuenta como lo que somos, una ciudad que yo creo que es muy importante económicamente, socialmente, culturalmente y en todos los aspectos de la República Mexicana. Pero te voy a hablar de mi experiencia como jefa delegacional de Coyoacán. Las jefes delegacionales, según yo lo vi en el momento que me tocó, éramos así como gestores de lujo. Y por esas razones de argucias legales, que pues realmente son cuestiones políticas, pues la Ciudad de México ha dejado de percibir una cantidad aproximada, o sea, estoy bien, pero creo que por ahí va, de 8.500 millones de pesos. Creo que de manera natural hay que reconocer que en nuestro país ha habido avances significativos en materia de reforma política a nivel nacional y que estos también se tienen que verificar a nivel local. Y en la discusión del Distrito Federal se tiene que buscar una fórmula de consenso que tenga el apoyo de todas las fuerzas políticas y que le dé mayores herramientas a los ciudadanos para tener un mejor gobierno. Yo creo que no se puede olvidar que el Distrito Federal es también el asiento de los poderes federales y en esa medida pues hay consideraciones que se tienen que tener en mente, pero indudablemente que hay mucha experiencia comparada y hay muchos elementos que permitirán una discusión sana en el ámbito legislativo para poder lograr una reforma idónea para los ciudadanos. La reforma del DF es un derecho originario de los ciudadanos. Hay consenso virtual, porque han firmado todos los partidos en algunos niveles de gobierno, en algunas cámaras, este asunto. Todas las ciudades capitales del mundo importantes tienen un estatuto propio. El nuestro se quedó a medias. En 96 fue la negociación que le dio la situación jurídica que ahora tiene el Distrito Federal. Y después, en distintos momentos, hemos venido replanteando el problema. La Comisión de Estudios de la Reforma del Estado, el año 2000, llegó a la conclusión de que esta ciudad debiera ser equiparada a un Estado de la República. Esta Constitución que tenemos, la de 1917, que viene de la de 57, que viene de la 24, que viene de la Constitución de Cádiz, ya quedó
bastante parchada. La del Distrito Federal sería nuevecita, sin parches. Podríamos darnos el lujo de hacer algo realmente bueno, simple, con unas cuantas reglas que la entendiéramos todos y sobre todo, si se hace nueva y bien, podría por primera vez en la historia del México independiente no existir esa distancia que todo el tiempo se ve entre el marco formal y la realidad. Y yo creo que para mejorar y para avanzar siempre se está listo. O sea que hace falta dar ese paso. Yo no veo conflicto entre que en la Ciudad de México esté la sede de los poderes federales, el Ejecutivo, el Legislativo, la Suprema Corte, y al mismo tiempo sea una entidad más de la República con todas las facultades y condiciones que tienen los demás estados, entonces para manejarse con la autonomía que tiene cualquier otro estado federado en el caso de nuestra República. ¿Cómo podemos lograr tener la Constitución que a los capitalinos convenga y que sea además una Constitución consensada? Una Constitución en la que estén involucrados todos los actores, no nada más de la política, de la academia, los empresarios, la gente del campo. Una Constitución en la que todos estemos representados en ella y que pueda fortalecer los derechos políticos de los capitalinos. Y aquí hay que recordar un dato muy importante: en el Distrito Federal se genera el 34% del PIB nacional. Entonces, no podemos seguirnos dando el lujo de ser tratados como ciudadanos de segunda y no como ciudadanos de primera. Y hay que enfocarnos en ello. El gran reto que tenemos los partidos políticos es lograr esa reforma política que requiere la ciudad. Yo tengo la experiencia de dos campos en la ciudad, en materia financiera y el educativo. En materia financiera, el hecho de que la Ciudad de México no pueda determinar su financiamiento, que todavía el Congreso de la Unión sea quien lo determine, mete mucha incertidumbre. Y al no tener certidumbre del financiamiento, no puedes planear el desarrollo de la infraestructura a mediano y largo plazo. Y si no puedes planear, vas perdiendo competitividad frente a otras ciudades que tienen planeada su infraestructura para los próximos 15, 20 o incluso 30 años. Muchas veces la gente se pregunta en la calle, bueno, ¿y qué es eso de la reforma política o para qué una constitución de la ciudad? ¿Cómo va a afectar su día a día en las posibilidades de desarrollo, de crecimiento económico, de que nos vayamos aproximando a una ciudad con mayores niveles de bienestar y con una economía vinculada cada vez más al conocimiento? Yo diría que se trata de poner a tiempo el reloj de la democracia de México. Hoy, más que nunca, el capital político que tendrá el gobierno del Distrito Federal puede lograr cualquier cosa. Pero creo que el ya basta no nada más tiene que ser con la voz de las autoridades. Si no participamos los ciudadanos, si los ciudadanos no acompañamos la idea y el ideal del mandatario, a lo mejor los esfuerzos, como todas las veces que se ha tratado de hacer esto, por ejemplo en el 2010 cuando se aprobó ya mandar una reforma política hacia el Senado y se rechazó, cuando había unanimidad en los partidos políticos. Si esto no sucede, si esto no pasa, si no acompañamos la voz de nuestros mandatarios, si no los apoyamos hoy más que nunca, a lo mejor volvemos a fracasar y seguimos sumidos en este segundo piso de la ciudadanía de México. Bueno, yo creo que sí hay actos liberadores también en el DF, porque sí recuerdo que apenas subió al poder Cuauhtémoc Cárdenas, fue el primero que izó la bandera a media asta el 2 de octubre en recuerdo de la masacre de 1968. Entonces ese sí fue para muchos mexicanos un acto de liberación. Bueno, yo sí creo que buenas leyes
sí ayuda muchísimo al desarrollo de una ciudad tan monumental como la nuestra, tan conflictiva y que sin embargo, para nuestra enorme sorpresa, funciona. Yo creo que sí sería muy bueno para el DF que se generara, ¿no? Y creo que sería muy bueno descentralizar. Una ciudad que necesita nuevas leyes, nuevas acciones, pero no las vamos a poder hacer porque la Asamblea Legislativa no puede legislar sobre ciertos temas. Dependemos del Congreso de la Unión, dependemos del gobierno federal, como lo marca el 122 constitucional, y eso nos limita a hacer acciones que vayan más allá, poder hacer otros compromisos de mayor alcance que permitan que la ciudad evolucione. La ciudad ya no puede crecer hacia otros lados, tiene que crecer hacia arriba, pero también requiere más servicios, requiere más infraestructura, que solamente con una constitución le permitiría llevarla a cabo. Yo creo que además correspondería mucho a lo que es hoy el Distrito Federal como una sociedad progresista y vanguardista, el poder echar mano de todas esas formas que hay y que van experimentándose, viviéndose, algunas reviviéndose en pro de una reglamentación mucho más democrática al final, mucho más cercana a las realidades del ser humano del siglo XXI, mexicano, defeño, de una gran ciudad. Entonces está genial la oferta, ¿no? Yo creo que es una oferta que ojalá la podamos tomar y desarrollar. Es una metamorfosis que no es como cualquier metamorfosis, hay demasiados intereses de poder definitivamente para que un cambio se dé de esta manera, pero yo creo que contra la voluntad de una gran ciudad, de una gran ciudadanía, no va a haber forma de tener un cambio. Bueno, me parece impensable que hoy por hoy la Ciudad de México no tenga su propia constitución. Seguimos siendo de alguna manera súbditos. Somos muy vanguardistas en muchos aspectos y en otros somos todavía muy atrasados. Estamos todavía muy atrasados. Pero yo creo que con una constitución, yo siento que los ciudadanos nos vamos a sentir como muchísimo más claros. Vamos a aprendernos de memoria esta constitución, porque nos va a favorecer en muchos aspectos. Nos va a dar mayor seguridad, vamos a entender mejor cómo es la política, cómo funciona, cuáles son las tareas, las responsabilidades de los políticos. A mí me gustaría que la Ciudad de México fuera como un estado más, como Jalisco, como Oaxaca, y que nos retiramos a esta ciudad como un estado que tenga, desde luego, pues, constitución y todos los derechos, y que podamos decidir sobre nuestros mandatarios, sobre nuestro presupuesto. Creo que uno de los logros que puede dar la reforma política es que el gobierno de la Ciudad de México puede ser un factor fundamental para la integración de la cuenca de México. Uno, por ejemplo, es la organización del territorio. No hay todavía medidas adecuadas para organizar el territorio. Dos, temas básicos para la cuenca: transporte público, agua y conservación de recursos naturales. Estos tres elementos serían fundamentales y serían impulsadas de manera mucho más categórica, con mayor efectividad, por parte de un gobierno de la ciudad que tuviera los elementos políticos para poder actuar en las mismas circunstancias que actúan los estados vecinos. Algo que hay que decir es que esta reforma no parte de cero. Ha habido un trabajo serio, ha habido un trabajo, ha habido una insistencia a lo largo de estos años sobre el tema de las distintas fuerzas políticas, y en la Comisión del Distrito Federal no partimos de cero. Ya hay precedentes interesantes que habrá que analizar, que habrá que ver con ojos frescos, sin duda. Hay temas pendientes, por ejemplo, como el hecho de que en las delegaciones pues se ejerce un poder único por parte del jefe delegacional,
valdría la pena pensar en equilibrios. El PRI está en la mejor disposición de iniciar un análisis abierto de cara a la sociedad, un análisis que nos permita tener precisamente esa visión metropolitana. Se va a sentar un precedente muy importante que impacta desde luego a esta gran metrópoli, pero que servirá también, me parece, para vislumbrar soluciones conjuntas, soluciones metropolitanas en el resto del país. Podemos hacer un señalamiento categórico y lapidario, es decir, la Constitución del Distrito Federal es una urgencia jurídica y social. Mientras no tengamos una Constitución bien firme, muchos de los programas que se tienen en puerta no van a poder ser consolidados. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con la facultad del gobierno de la ciudad para poder elegir y determinar su deuda, por ejemplo? Poder sancionar leyes constitucionales, facultad que no tenemos. O sea, ¿podemos hablar de una democracia acabada? No. Yo creo que tenemos hoy una democracia madura, firme, sólida, que avanza, pero que es una democracia inacabada. Y será inacabada mientras tengamos a la entidad federativa más importante del país, la mayor concentradora de recursos políticos y financieros, todavía sometida a un plano de desigualdad y de diferencia con el resto de las entidades federativas. Queremos democracia, sí, tengámosla completa. Creo que ya no somos un país joven. Creo que ya somos un país maduro y tenemos el derecho, los habitantes de la ciudad, a aspirar a tener los mismos derechos que tiene cualquier otro mexicano.